planet. There are two mysteries out there. What's causing Havana syndrome? These debilitating symptoms that hit Americans overseas that seem to be the subject of some kind of directed energy attack. And where are these unexplained aerial phenomena we call UFOs? These drone-like objects that show up in the middle of U.S. military exercises. Where the heck are they coming from? So I'm predicting one of those two will be solved in 2022. ¿Qué es esto del síndrome de La Habana? En el año 2017, comienza esto en 2017 y continúa el sacudón político, periodístico hasta el día de hoy. El gobierno de Estados Unidos, es más, entonces específicamente Donald Trump, acusa a Cuba, esto fue un bombazo en su momento porque públicamente no había saltado ninguna información, de estar perpetrando ataques a su personal en la embajada de Estados Unidos en La Habana. De ahí viene el nombre, el síndrome de La Habana. ¿De qué los acusa? Bueno, desde el 2016, personal militar y civil de esa embajada venía denunciando padecer una serie de síntomas muy extraños. Todo comenzaba con un ruido casi en sordina, como una especie de trémolo en el nivel de la audición, y que al pasar las horas o los días se transformaba en dolores de cabeza, náuseas, vómitos, desorientación, pérdida de la vista, y en algunos casos llegaban a presentarse lesiones cerebrales permanentes que obligaron a la incapacitación de algunos agentes gubernamentales. Este conjunto de sensaciones que empezaban a sufrir los miembros del personal estadounidense, y un número muy importante, hasta mayo del 2021 se había registrado oficialmente 130 casos. No encontraban los médicos un causal, un disparador determinante. Toman intervención los cirujanos militares, los médicos militares, y comienza esta investigación sobre la cual Trump no mantiene la prudencia del silencio y comienza a hacer acusaciones públicas. En ese momento se pensó que era un exabrupto del expresidente, pero en el año 2018, al año siguiente, la revista el jornal, ¿no? La revista mensual de la Asociación Norteamericana de Medicina, una publicación sumamente prestigiosa del ámbito científico que se viene publicando de forma interrumpida desde 1898, presenta evidencia de esas lesiones cerebrales que les comentaba anteriormente. Si bien admite que no se puede establecer las causas de esas lesiones cerebrales. El punto es que entre el 17, 18, 19, el asunto se fue complejizando. Primero, porque ya no eran solo los miembros del personal de la embajada norteamericana en Cuba. Es más, ya no eran solo los americanos, los norteamericanos, los estadounidenses. Miembros de la embajada canadiense comenzaron a presentar los mismos síntomas. Un total de 24. Y entre el 18 y el 19, el problema comienza a magnificarse porque además de La Habana aparecen miembros diplomáticos haciendo la denuncia de haber sido víctimas de lo que fuere en Kazajistán, en Guangzhou, China, y
en las proximidades de la propia Casa Blanca. Cuando los investigadores, y ahí comenzaron a interactuar distintas agencias, casi en una especie de carrera por ver quién podía develar este misterio en primer lugar, tuvieron que partir de determinadas hipótesis. Es decir, la investigación consiste en veamos qué evidencias reunimos y qué hipótesis pueden tener algún tipo de vínculo con estas evidencias. Entonces, por ejemplo, por un lado, lo primero que se dijo es que se trataba de una versión revisitada de lo que en su momento se conoció como la señal de Moscú. ¿Qué fue la señal de Moscú? En 1953, a partir del mes de mayo, unos equipos recién instalados en la Embajada de Estados Unidos en la Unión Soviética, todavía existía, después se cerró, después se volvió a abrir, detectaron una señal, una frecuencia de microondas que oscilaba en niveles altos en horarios determinados, a veces durante 8 horas al día. En pocas semanas, algunos miembros de esa sede diplomática comenzaron a sentirse enfermos. Mareos, palpitaciones, dolores de cabeza, la presión sanguínea demasiado alta o demasiado baja. El único factor común era que todos trabajaban en la embajada y que se seguía detectando esta especie de barrido de microondas sobre el edificio. Como no pudo ni bloquearse ni encontrarse un causal o un responsable, el fenómeno continuó hasta 1962. Y muchos de los que estuvieron trabajando en la embajada en esos años tuvieron inclusive síntomas más graves, ¿no? Cataratas en los ojos, alteraciones cromosomáticas. En 1965, el personal de la embajada estadounidense en Moscú se comenzó a llenar de médicos militares, de las más diversas especialidades, ¿no? Bueno, pruebas de sangre van, chequeos vienen, ¿no? Exámenes de última tecnología que literalmente reemplazaron la dinámica habitual del edificio. Era el inicio de lo que se conoció como el estudio viral de Moscú, una operación multimillonaria en la cual buscaban la posible exposición a una cepa desconocida de virus misterioso y potente. Sin embargo, los investigadores sabían que esto de alguna manera era una tapadera, porque de lo que se trataba era de cubrir la investigación que DARPA, la agencia del Pentágono que se dedica al desarrollo de armas de última tecnología, estaba tratando de averiguar de los rusos para además contrarrestar este efecto y obtenerles ventaja. ¿De qué se trataba? La gente de DARPA estaba convencida que los soviéticos estaban bombardeando a la embajada con microondas. A partir de las primeras evidencias que sus propios aparatos les habían dado a partir de 1953. Entonces todos estos médicos realizando estudios en realidad enmascaraban nueva tecnología para tratar de determinar, de confirmar la teoría de las microondas, determinar de dónde procedían y cualificar qué efectos producían para desarrollar su propia tecnología. Esta radiación era 100 veces más potente que los estándares máximos de exposición permitidos, aunque por supuesto muy por debajo del umbral necesario que alcanza en el horno de microondas, ¿no? Para calentar los alimentos. Además, recordemos que en los años 60, principios de los 60, el conocimiento sobre las microondas era muy relativo. Es decir, no sabían muy bien qué estaba pasando, por qué lo hacían, y evidentemente no era para recopilar información de inteligencia.
Ahora, también recordemos, porque vamos a volver sobre este punto, que esos eran los tiempos álgidos del proyecto MK Ultra. Y una de las ramas del MK Ultra estudiaba precisamente la posibilidad de influir por medios electrónicos en la psiquis de las personas para programar conductas o cambios de conducta. Recordemos que MK Ultra tenía 3 líneas de investigación: la electrónica, la química, los famosos experimentos con drogas individuales, colectivos, ¿no? Y la psíquica. Y aquí vamos a tener que regresar. La información que levantó DARPA en Rusia, sin embargo, no se usó para prevenir de ahí en más los efectos perniciosos en su personal, que después cesaron porque evidentemente quienes lo provocaron decidieron desestimarlo, sino para generar con eso lo que se conoció como el Plan 562 de DARPA, ¿no? Que en realidad pasa, que el Plan 562 era el nombre burocrático, administrativo. El nombre clave y secreto era Proyecto Pandora. ¿Qué fue el Proyecto Pandora? Un proyecto que hasta el día de hoy sigue clasificado como de máximo secreto. Un proyecto que funcionó entre 4 años, 1965 y 1969. Y que tenía como objetivo trabajar con distintos tipos de frecuencias electromagnéticas para generar, o para buscar la forma de generar, alucinaciones grupales. Y cuando decimos grupales, no estamos pensando en 10 o 20 personas, sino en la posibilidad de actuar de forma alucinatoria sobre centenares o miles de personas. El proyecto Pandora fue la base, porque el hecho existió, entonces está documentado, de algo que sigue siendo tema de debate y discusión. De debate y discusión sobre si realmente existió o existe, que es el afamado proyecto Blue Beam. Del proyecto Blue Beam no hay la cantidad de evidencias que hay sobre lo que se buscó hacer con el proyecto Pandora. Y aparentemente, y esto es lo extraño, el proyecto Pandora en el 69 concluye que es factible modular las percepciones auditivas, visuales y sensoriales de masas humanas con determinados recursos electromagnéticos. Pero pese a todo eso, se da oficialmente por cerrado. Todo apunta a señalar de que en realidad, a partir del 70, muta de personal, no solo muta de nombre, ¿no? Muta de personal, muta de estrategias, de logística, y tal vez muta porque deja atrás lo electromagnético y pasa a trabajar con otro tipo de herramientas. Pero mientras tanto recuerden que hasta el 69, siguió produciéndose la señal de Moscú en la embajada en Estados Unidos. ¿Y saben cuál fue la recomendación eficiente, según los informes presentados, ¿no?, que los científicos le dieron en ese momento? Esto ya es casi gracioso. A los empleados en la embajada para prevenir ese tipo de ataque y perturbación: cubrir las ventanas, los vidrios de las ventanas, con hojas de papel aluminio. Cuando vean algún meme circulando en internet donde algún nerd pone en su cabeza un sombrero hecho con papel de aluminio, ¿no?, casi ridículo, como un bonete, no se rían. En primer lugar, porque no sería tan improbable que funcionara. Y en segundo lugar, porque en todo caso es una vulgarización de algo que se hizo en algún momento. Durante un par de años en la embajada, hasta que evidentemente los soviéticos desistieron o pasaron a otro tipo de técnicos, las ventanas
porque aparentemente lo que fuera que se estaba empleando no pasaba a través del concreto de las paredes, ¿no? Lo hacían los puntos débiles, que eran los vidrios y celosías de las ventanas. Los vidrios de las ventanas, especialmente de los pisos superiores de la embajada, que era donde más parecía concentrarse cuantitativamente los perjuicios de estas radiaciones, estuvieron cubiertos con papel de aluminio. Entonces, con este antecedente de la señal de Moscú, regresemos al síndrome de La Habana. Lo interesante es que todas las investigaciones proponen distintas teorías y sobre todas no puede haber conclusiones porque se considera que no alcanzan a explicar todos los casos y sobre todo no alcanzan a explicar un detalle en el cual me voy a detener en el segmento final para proponer nuestra propia interpretación de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las teorías? De que era la reacción a un pesticida en el año 2014 a 2016, en Cuba hubo un crecimiento exponencial de cuadros patológicos por la transmisión del virus del Zika, ¿no? Transmisión que se hace a través de la picadura de una especie de mosquito. Entonces, muchos organismos, entre ellos la Embajada norteamericana, fumigaron sus instalaciones con mayor frecuencia e intensidad de lo que se hacían habitualmente. Entonces, una de las teorías que se planteó es de que podía tratarse de un efecto colateral al pesticida, que tal vez incluía algunos productos químicos tóxicos, ¿no? Esa fue de pronto una de las primeras explicaciones. Paralelamente se propone la explicación que estas perturbaciones, ya tendría otra intencionalidad, estarían provocadas por radiación de microondas. Aquí evidentemente acudieron a desempolvar los archivos de la señal de Moscú para replantear el caso, o una exposición a pulsaciones electromagnéticas, lo que terminaba provocando lo que se conoce como un estrés oxidativo. Pero el análisis del personal afectado no ha permitido reunir evidencia suficiente de que pulsos electromagnéticos o radiación de microondas sean los causantes. Además, cuando se investigaban estas teorías, empezaron a trabajarse en un sinnúmero de líneas de investigación que son como muy técnicas y puristas, ¿no? Porque quizás se trataba, decían algunos, no de pulsiones electromagnéticas, sino de radiación de microondas, sino la aplicación de ultrasonido que provocaba lo que se conoce como distorsión de intermodulación, ¿no? Otros investigadores propusieron una teoría muy graciosa, porque se empezaron a realizar grabaciones en los espacios físicos donde estos fenómenos ocurrían. Y cuando las víctimas describían que empezaban a sentir como una trepidación en sordina, como una especie de vibración, amplificando el sonido que alcanzaban a grabar los equipos en ese momento, parecía el croar, el canto de llamada de lo que en Cuba se conoce como el grillo de cola corta. Entonces se postuló la teoría de que la vibración provocada por estos grillos puede alcanzar niveles infrasónicos o ultrasónicos que afecten al cerebro humano. Los científicos cubanos que colaboraron en la investigación fueron los que propusieron de que en realidad era otra especie, la que se conoce como grillo jamaiquino. Pero uno tiene la sensación de que esta teoría, alimentada por los mismos cubanos, tenía como sentido desviar la atención de la investigación hacia teorías biológicas más plausibles, pero absolutamente insuficientes. Otros científicos, por ejemplo los doctores Bartolomeu y Balog del Departamento de Estado, designados por el Departamento de Estado bajo la coordinación
del director médico del departamento, el doctor Charles Rosenfeld, propusieron la explicación del problema psicógeno generado por un cuadro de histeria masiva. El argumento para proponer la histeria masiva es que ya a esa altura, estamos hablando del año 2019, se habían demostrado que las explicaciones causales físicas no agotaban la complejidad del problema. Fueron los canadienses, recuerden que hubo 24 canadienses afectados, los que a través del organismo de asuntos globales del gobierno de Canadá, es decir, la Oficina de Asuntos Exteriores, propuso además una investigación bioquímica que postulaba que una sobreexposición a inhibidores de colinesterasa, que es una clase de pesticida neurotóxico, como los organofosforados y los piretroides, podrían haber sido causales de varios de los cuadros de lesiones cerebrales ya señaladas. Sin embargo, el mismo estudio concluía que no podían descartarse otras causas. En 1920 hubo un segundo estudio que dictaminó que era poco probable la conclusión del estudio del año anterior, ¿no? De las causas de tipo bioquímica. Y recordemos que fue en ese momento donde el problema comenzó a aparecer fuera de esta limitación geográfica cubana. Fue cuando el fenómeno empezó a aparecer en cercanías, como dije antes, de la propia Casa Blanca, en la embajada de los Estados Unidos en Tashkent, en Uzbekistán, diplomáticos estadounidenses que estaban en una misión comercial en Guangzhou, en China. Todos ellos comenzaron a presentar este mismo tipo de síntomas, por lo cual esto ya escapaba. Por un lado escapaba al horizonte cubano. Pero por otro lado, excepto lo que ocurría en los alrededores de la Casa Blanca, claro que sí, hacían cuestionarse si no había una intencionalidad ideológica. Ya en este año 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos, quien afirmó que la investigación del síndrome de La Habana, como que aunque el fenómeno se haya producido en otras geografías, ya quedó definido con ese término, que la investigación de eso está en curso desde alta prioridad. Y algunos funcionarios señalaron al gobierno de Rusia como origen del incidente. Una opinión compartida por analistas de la CIA. No terminaron los funcionarios del Departamento de Estado de argumentar por qué esta acusación, lo que llevó a ciertos periodistas críticos a postular que tal vez era una maniobra distractiva del propio gobierno estadounidense para desviar la atención de algún otro tipo de objetivo. Claro, el problema de plantearlo en esos términos es que lleva a la contrapregunta. ¿Y cuáles serían hipotéticamente esos otro tipo de objetivos que habrían, potencial, contrafáctico, llevado al gobierno de Estados Unidos a crear la farsa de la acusación al gobierno de Rusia? En el 2017 hay un agente de la CIA en Moscú, Mark Polimeropoulos, investigando y haciendo contactos, tratando de encontrar alguna fuente que le dé alguna data de todo esto que estamos comentando. Y empieza a ser víctima él de los mismos síntomas que venimos mencionando hasta aquí. Al punto que tiene que ser rápidamente evacuado de Rusia, con grave riesgo de su vida, y finalmente diagnosticado en el centro médico Walter Reed, que depende directamente del gobierno de Estados Unidos, como siendo víctima de una lesión cerebral traumática. Este
conjunto de cuadros que estamos ilustrando hasta aquí, someramente, podríamos extendernos innecesariamente en nombres propios y eventos perfectamente fijables en el tiempo y en el espacio, tienen sin embargo varios comunes denominadores que son interesantes para este programa. ¿Por qué se plantea en algún momento con fuerza la teoría de la histeria masiva y en algún punto llegó a considerarse como tal vez la más factible de explicar lo que estaba ocurriendo? Y llegó, qué interesante que la explicación psicógena termina siendo quizás la más factible, aunque no se animen a dar un paso más allá, o tal vez sí lo han dado y no lo admitan públicamente. Porque es la misma razón que nos lleva a plantearnos si no estamos ante una nueva generación de armas psicotrónicas. ¿Qué son las armas psicotrónicas? Bueno, las armas psicotrónicas son el empleo de técnicas y tácticas de una rama de la parapsicología, lo que se conoce como psicotrónica o radiónica, para que determinados individuos y determinados equipos, interactuando con estos individuos, permitan ejercer acciones psíquicas a distancia. Recuerden los experimentos de visión remota del proyecto MK Ultra, del cual hemos hablado en unos cuantos podcasts atrás. Siempre se dijo que el proyecto Visión Remota, ¿qué era el proyecto Visión Remota? Entrenar psíquicos para que pudieran hacer lecturas clarividentes, por ejemplo, de bases enemigas, de silos nucleares, de la conducta de personajes o la ubicación o la actividad de personajes sobre los cuales no se podía hacer espionaje directo, o sobre los cuales los métodos de vigilancia tradicionales, digo, los electrónicos, no podían ejercer efecto. Siempre se dijo que el proyecto Visión Remota había sido cerrado porque no se habían conseguido resultados suficientemente interesantes que justificaran continuar con los mismos. Y como hemos postulado, no sé si demostrado en distintos podcasts del Filo de la Realidad, nuestra convicción es que en realidad, como el proyecto Pandora, lo que se hizo fue cerrarlo para abrir uno nuevo con otro nombre, en otro contexto y otros recursos, logística e integrantes. Rusia, y eso quizás le daría sentido a la acusación que hace el Departamento de Estado al afirmar que Rusia está detrás del síndrome de La Habana, supo ser en épocas de la Guerra Fría y tras la cortina de hierro el país que más impactantes avances hizo en el campo de lo que hoy llamamos psicotrónica o radiónica. A ver, vamos a aclarar un poco los conceptos. Estos fenómenos que estudia la parapsicología casi de una manera empírica, de laboratorio, cuando se emplean pasan a llamarse psicotrónica. Y cuando yo me valgo de determinados aparatos o objetos más sencillos, menos complejos, más elaborados, para acumular y dirigir este tipo de energía sutil, esa rama de la parapsicología se llama radiónica. Recordemos que uno de los libros más interesantes, escritos a fines de la década de los 60, fue aquel Experimentos parapsicológicos tras la cortina de hierro. Recuerden que fue en Checoslovaquia, estando bajo la égida soviética, donde la piramidología aplicada, es decir, la aplicación de energía piramidal, alcanzó su máximo desarrollo. Recuerden que la KGB fue la organización que más recursos, más dinero supo destinar a la investigación parapsicológica. Y recuerden que si los rusos se llevaron algo de los nazis cuando cae Berlín, que los gringos no pudieron llevarse en la misma proporción, fueron precisamente
las investigaciones parapsicológicas que los nazis estaban haciendo. Tema que también hemos tratado en este programa. Entonces, el gran avance que la Unión Soviética había hecho en el campo de lo parapsicológico y lo parapsicológico aplicado, es decir, lo psicotrónico y lo radiónico, hubiera sido infantil creer que se diluyó en la nada simplemente por la caída del muro de Berlín, por la caída del comunismo en Rusia. La naturaleza imperialista de Rusia sigue siendo tan evidente, aunque hoy en día tenga una ideologización más cercana a la autocracia capitalista que al comunismo. Pero la actitud, esta especie de imperialismo no solo económico, geopolítico, intelectual, sigue tan vivo hoy como hace 60 o 70 años. Entonces ese conjunto de investigaciones no pudieron haber terminado en el cesto de residuos. Recordemos que en los tiempos de la invasión soviética a Afganistán y cuando los soviéticos son rechazados y luego en la invasión norteamericana a Afganistán, hubo muchas denuncias del uso de armas psicotrónicas, primero de los soviéticos contra los afganos y tardíamente de los afganos, de los rebeldes afganos contra los norteamericanos, por haber secuestrado a los expertos soviéticos, haberlos coaccionado o haberse encargado de apropiarse tras la huida y retirada soviética de los elementos necesarios que hubieran transformado, que habrían convertido a Afganistán en un campo experimental psicotrónico. Y de esto, lo que pasa es que estamos hablando de tiempos donde, como yo siempre digo, pre-internet, ¿no? Entonces tendemos a olvidar lo que se publicó en esos años y que quizás no ha quedado, no todo. Yo siempre le digo a las jóvenes generaciones, no cometan el error de creer que si algo no aparece en San Google, no ha existido. Es impresionante la cantidad de libros, documentos, informes, investigaciones de todos los temas, en todos los idiomas, en todo el mundo, que jamás llegaron a digitalizarse. Y que tal vez se han perdido o han quedado extraviados recónditamente en algunos archivos o bibliotecas, a la espera hipotética de que alguien en algún momento lo digitalice y lo suba a la red. Y sin ir más lejos, en las primeras publicaciones de nuestra revista electrónica Al Filo de la Realidad, estoy hablando del año 2000, cuando todas estas maravillas internáuticas que hoy conocemos estarían solo en los sueños húmedos de algunos genios en Silicon Valley, nosotros ya comentábamos la invasión americana en Afganistán, era en ese momento contemporánea, que comenzaba a haber denuncias y pedidos de investigación sobre operaciones en las cuales se habrían empleado armas psicotrónicas. La propia existencia del proyecto MKUltra, otra vez lo remito al podcast en el cual tratamos el tema en extensión, demuestra que se trabajó con las mismas. Ahora, Gustavo, dirán ustedes, ¿y por qué suponer que el síndrome de La Habana tiene que ver, además de que ocurre en Cuba o comenzó ocurriendo en Cuba, en China, ¿no?, en Rusia, en países satélites de alguna manera, como Uzbekistán, ¿no? Claro, no ocurrió en Francia, no ocurrió en Inglaterra, ocurrió en territorios que están de alguna manera predispuestos naturalmente a ser objetivo en los gringos. Sí, Gustavo, pero me estás diciendo que ocurrió también en cercanías de la Casa Blanca. Es que el premio mayor está ahí, ¿sí?
que justifica contar con algunos agentes, con algunos espías tratando de hacer lo que sea que hagan en proximidades de la Casa Blanca. Pero ¿por qué, Gustavo, tu convicción que estamos en presencia de una nueva generación de armas psicotrónicas? Miren, en realidad les voy a dar dos argumentos. Y ustedes dirán, no son evidencias a favor de las armas psicotrónicas, son evidencias por default de armas psicotrónicas. El primer argumento es que todas las investigaciones, y Gringolandia no ha escatimado recursos humanos, económicos, tecnológicos, del 17 hacia aquí, para investigar. Por algo están a punto de presentar. Volvemos a los comentarios de David Martin, ¿recuerdan? Yo no creo que terminen revelando el misterio de los ovnis. Yo creo que van a terminar dándonos alguna historia sobre lo que es el síndrome de La Habana. La pregunta es, como le contestaba a mi amiga Johanna en esa oportunidad, claro, ¿qué nos van a decir? ¿Lo que realmente ocurre o lo que quieren que creamos que ocurre? Pero todas las teorías, inclusive la de la histeria, pasando por los pesticidas, ultrasonidos, pulsos electromagnéticos, microondas, etcétera, 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 se han caído por su propio peso. Estamos un poquito como la investigación del fenómeno ovni, ¿no? La investigación del fenómeno ovni no es la investigación sobre lo que es el ovni, es la investigación sobre lo que no es. Tenemos un caso, lo investigamos y decimos, no es un globo sonda, no es un avión, no es un fraude, no es un fenómeno atmosférico, no es un satélite, no es, entonces es un ovni, presuntamente una, supongamos, nave extraterrestre. Aquí estamos en una situación muy similar. No es un pesticida, no es ultrasonido, no es infrasonido, no es pulso electromagnético, no es microondas, no es. Tenemos que pensar una, ¿cómo decía Sherlock Holmes? Cuando todas las explicaciones posibles son improbables, la explicación más improbable termina siendo realidad. Bueno, algo así era la idea. Es decir, en argentino cotidiano, si todas las explicaciones normales se te caen, la más loca, por loca que parezca, tiene que ser la correcta. Pero el otro punto, y vamos a ocupar unos minutos en explicarlo, sí puede ser considerado una evidencia. Una de las razones por la que se propuso la teoría de la histeria masiva, en lugar de las otras, era el carácter selectivo de estas perturbaciones. Es decir, podemos hablar de 10 empleados en la embajada que una semana acusan todos los mismos síntomas. Pero hay otros 20 empleados que están con ellos y que no les pasa absolutamente nada. ¿Se comprende? Siempre se ha dicho que uno de los aspectos más interesantes de los fenómenos parapsicológicos es que no cumple lo que, y voy a tratar de ponerme no muy técnico, lo que conocemos como el efecto de campo. A ver, supongamos que tengo frente a mí un público, en una clase, en una conferencia. Tengo 40 personas sentadas en sus butacas frente a mí. Y supongamos que yo puedo provocar a voluntad fenómenos parapsicológicos, por ejemplo, la telepatía. Entonces, lo voy a simplificar mucho, ¿sí? Decido telepáticamente comunicarme con la persona que está sentada en la última hilera de asientos. Y supongamos que lo hago, ¿no? Que se comprueba de que tuve una telepatía con esa persona. Pero si los fenómenos parapsicológicos fueran fenómenos que obedecieran a las energías, al comportamiento de las energías conocidas por la ciencia, todas las personas que están, las otras 39, que están entre mí y esa persona del fondo con quien me comuniqué, también habrían participado del contacto telepático. ¿Por qué? Porque hay un efecto de campo.
Pongámoslo de otra manera. Yo enciendo un calefactor en la recámara, en el dormitorio de mi casa. Si yo acerco la mano al calefactor, siento mucho calor. Si me alejo 2 metros, siento poco calor. Pero en todos los puntos intermedios voy a sentir algún tipo de calor. El fenómeno parapsicológico no cumple este efecto. Se produce de aquí y allá. Esa persona al fondo de la sala donde estoy dando la conferencia. No cumple este efecto de barrido de campo que toda energía, calor, luz, sonido, si estamos en una sala 40 personas y mis palabras las puede escuchar quien está al fondo de la sala, es obvio que lo escuchan todos los que están en el medio, entre mi persona y aquella persona en el fondo de la sala. Es tan obvio que casi no le prestamos atención a la importancia de esto. El sonido, es decir, el desplazamiento de las ondas de aire, hace un barrido de campo. Llega a quien está al fondo y en el camino barre, llega a todos los que están en los puntos intermedios. Lo parapsicológico no hace esto. Un fenómeno telequinético, ¿sí? Supongamos que yo manejara la telequinesis a voluntad. En este momento estoy mirando un libro al final del estante de mi biblioteca y provoco que se caiga el libro telequinéticamente. Pero si la energía, si la fuerza telequinética provocara un barrido de campo, todos los libros que están antes del último libro del estante también caerían. Este aspecto selectivo de lo parapsicológico, que ha llevado a algunos autores a suponer que la descarga de energía psíquica no se mueve en este plano dimensional universo, sino en un universo paralelo. Es como que entrara en un plano distinto de esta realidad aquí, en mi mente, y emergiera en el lugar o la persona donde se muestra el efecto, sin atravesar en este plano o universo los puntos intermedios. Qué loco, ¿no? Sí, qué loco, pero recuerden a Sherlock Holmes. Además, sabemos, porque está demostrado empíricamente, que estos fenómenos se producen. Y sabemos, porque está demostrado empíricamente, que no cumplen este barrido de campo. Entonces, por loco que sea cualquier especulación explicativa, alguna tiene que ser correcta, pues no lo son las convencionales. Bien, en el caso del síndrome de La Habana, se está produciendo el mismo efecto selectivo. Entre un grupo de personas, la persona afectada es esa y no los que están al lado. Esto llevó a los científicos mencionados anteriormente a presuponer, en realidad presupusieron la idea de que esto tuviera un origen más psicológico. Una persona es más vulnerable, más inestable, psíquicamente más permeable a un fenómeno de histeria masiva. Luego se agota las alternancias de la histeria masiva y volvemos al punto de partida. Pero este comportamiento tan particular, tan extraño de lo que afecta a los miembros de las embajadas, es perfectamente consistente y coherente con el comportamiento de los eventos parapsicológicos, más no con el de los pulsos electromagnéticos, microondas, pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Como es perfectamente coherente con la eventualidad de lo parapsicológico y por el escenario en que ocurren, y que no voy a ser redundante al repasar ahora, es que provisoriamente postulamos la conclusión que estamos ante una segunda ola, una nueva arremetida, un revival o una nueva generación, aunque más no fuera experimental por ahora, de armas psicotrónicas. Veremos finalmente si en este 2022 la predicción de David Martin con la que inauguramos este programa se revela y si el síndrome de La Habana es el gran misterio que el gobierno de Estados Unidos dice terminar explicando durante el curso de este año.
Por lo pronto hemos llegado al final de nuestro encuentro el día de hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Les prometo que en nuestro próximo programa vamos a leer comentarios de oyentes. Lo que pasa es que el tiempo se nos ha agotado. Así que cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Yo, Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Chau, hasta nuestro próximo encuentro.